Pues estoy yo preocupado los últimos días después de empezar a hablarse de que los ordenadores de Apple de sobremesa, el Mac Mini, el iMac, el Mac Studio y el Mac Pro actualmente se mueren. No, es broma. La verdad es que no se mueren, pero es cierto que nos llamaba la atención hace unos días escuchar a Javier Lacorte en su podcast para Apple Esfera Loop Infinito. Y además nos llegaba justamente en estos últimos días también al formulario de fantastec.com el comentario de Andrés de Lima, y yo he comentado más de una vez, ¿no?, que mi dispositivo portátil es un iPad, y Andrés me venía a decir algo así como que él sería incapaz de hacer su trabajo con un iPad, y yo lo entiendo. Pero recuerda, ¿cuántas veces hemos dicho, Andrés, ¿para qué lo vas a usar? Es una frase que hemos repetido en varios episodios hablando de distintos dispositivos. Pues eso, lo que a mí me va perfecto, a ti no tiene por qué funcionarte. Bueno, pues como decíamos, Javier Lacorte se hacía eco de un estudio que reflejaba y hablaba precisamente de los ordenadores de sobremesa de Apple y cuántos ha vendido en los últimos tiempos. O más que cuántos ha vendido respecto a el total de ventas de ordenadores, cuántos eran ordenadores de sobremesa. Y estamos hablando del iMac, del Mac Mini, del Mac Studio y del Mac Pro, perdón. En definitiva, son esos ordenadores que, como estamos acostumbrados, tenemos siempre ligados a una mesa, a un trabajo específico, o que utilizamos en nuestros despachos, en las aulas o en una empresa. Y es cierto que, como decía Javier, hoy yo creo que estamos o ligamos Internet a cualquier dispositivo, y por tanto Internet significa que lo tenemos allá donde vamos y lo queremos tener disponible siempre y en movilidad. Pero no es mi caso. Yo salgo aquí a defender a los ordenadores de sobremesa de Mac, y este es un alegato para que la compañía no deje de fabricarlos. Yo ahora mismo soy usuario de Mac Mini sumado a un iPad Pro en movilidad. Y esa ecuación, en mi caso, está resultando muy beneficiosa para mí, tanto económicamente, teniendo en cuenta que con eso yo he evitado tener que comprar además un ordenador portátil. Es cierto que lo podría tener conectado a la pantalla del despacho, pero para mí eso es una gran incomodidad, tener que llegar, conectar. Alguien podrá decir, madre mía, qué poco trabajo, si hoy prácticamente con un cable ya lo tienes todo conectado. Y tendrías razón, pero no es lo que quiero. Y comparto esa sensación de movilidad, de internet, pero ahí mi iPad Pro resuelve prácticamente todo. Aquí va mi defensa de este modelo, de este binomio iPad y ordenador de sobremesa en el caso de productos de Apple. Hay otros modelos, vivimos en una sociedad diversa, y hoy saco a pasear mi situación, la mía, al respecto, porque hace ya varios años que decidí que mi MacBook Air, que tenía en su momento, moriría. Yo tuve un Mac Mini ya hace muchos años, y cuando aquel Mac Mini ya no se actualizó, pasé a tener un iMac que sigue aquí en una de las mesas del estudio. Tiene muchísimos años y ahora tiene un sistema operativo alternativo porque Apple ya no lo actualiza desde hace muchísimo tiempo y sigue funcionando muy bien. Es un ordenador que para usos muy específicos funciona de maravilla porque está muy bien fabricado. Y esta era mi segunda experiencia de Mac en el escritorio. Y yo iba funcionando con mi iPad normal en el día a día en mi trabajo. Pero llegó un punto en el que me di cuenta, con otras responsabilidades, que necesitaba algo más. Y al dejar de actualizarse aquel iMac, yo pasé a tener un MacBook Air, el diseño clásico, los últimos que se hacían, que tenían muchas limitaciones, la verdad, ya en su momento, pero que a mí me funcionaba bastante bien y lo conectaba en casa con un cable, le ponía un dock que yo ya tenía, que funcionaba conectado por Thunderbolt 2 en aquel caso todavía, y fui funcionando bastante bien, pero la verdad que era algo engorroso, hasta que decidí que aquel MacBook Air moriría y que ya había encontrado un sustituto perfecto para él, y era un iPad Pro, de los grandes, eso sí. Y
y su compañero futuro tendría que ser un Mac de sobremesa, que tardé, por cierto, varios años en volver a tener. Pero ahora ya tengo la parejita. Uno sale de casa y el otro se queda en el despacho. Hoy ya ha pasado bastante tiempo y mi iPad es un bloc de notas con el Apple Pencil. Me permite usarlo con o sin teclado para leer, ponerlo en un trípode y usarlo como si fuese una cámara o una segunda cámara cuando me hace falta. El sistema operativo para iPad hoy es, creo que, mucho mejor de lo que era en su momento cuando yo ya tomé esa decisión. Ha ido evolucionando, mucho menos desde luego de lo que a mí me gustaría, cierto es, pero bueno, ya sabemos que los pasitos que da Apple en ese sentido son más bien, no voy a decir microscópicos, pero desde luego contaditos con los deditos de una mano y que le cuesta dotar al iPad realmente de ese peso, de ese cuerpo, que yo creo que hace mucho tiempo que podía haber tenido y que, aunque para mí ahora mismo es suficiente, creo que quedan muchos pasos por dar si realmente este modelo del que yo os estoy hablando hoy queremos o la compañía quiere que se haga masivo. Cosa que dudo, porque claro, el iPad acabaría canibalizando las ventas de MacBook y seguramente esa no es la intención de Apple en ningún momento. Así que, siendo las limitaciones del iPad ciertas, sobre todo en algunas apps, por ejemplo, a mí me pone negro que Google no actualice su suite en la nube con documentos, presentaciones, hojas de cálculo, con las mismas opciones que la versión web. Las apps para iOS, o en este caso para iPadOS, son muy limitadas. Pero si tenemos en cuenta que puedo conectarme a un escritorio remoto con Windows gracias a mi trabajo a través de mi iPad Pro, es decir, prácticamente resuelvo las pocas limitaciones que puedo encontrar porque en ese momento se convierte en un portátil, con Windows eso sí, pero tengo algunas aplicaciones que de esa forma funcionan bien o sencillamente que dispongo de ellas allí y no dispongo de ellas en mi iPad. Las dimensiones de la pantalla del iPad son como las de un MacBook, así que además tenemos la posibilidad de conectarlo a un monitor externo que se ponga a pantalla completa, y eso vino con los procesadores de la gama M, y ya no tenemos que ver esas dos franjas negras a ambos lados de la pantalla extendida, ¿no? De la pantalla externa, porque eso era un auténtico desastre. Hoy es estético, funcional, funciona mucho mejor, aunque sigue sin ser perfecto. En el iPad tengo software que yo ya conocía y conozco del teléfono, y además la gran ventaja para mí, igual que hablábamos el otro día con el Death Stranding en el capítulo anterior, la llegada de los procesadores de la serie M ha provocado la aparición de las apps universales. Tengo ya varias y es una gozada. Las compras una vez, la tienes o las tienes en todos tus dispositivos y puedes instalarla en el teléfono, en la tableta o en el Mac de sobremesa. Así que económicamente incluso puedes llegar a ahorrarte un buen dinero. Y el compañero perfecto para este iPad es mi Mac Mini M2 con 16 GB de RAM y 512 de SSD. Potente no, lo siguiente, a mí me ha parecido, desde que lo tengo, el descubrimiento es magnífico. Hablábamos de él el año pasado en el capítulo 2, precisamente sobre la máquina principal y el Mac Mini M2 desde 599 euros, recuerdo, y creo que ese caramelo, espero que cayese en muchas de vuestras casas porque realmente es un equipo magnífico que yo además pude vitaminar con un extra de RAM, bueno, en este caso de memoria, perdón, que seguimos hablando de RAM cuando es memoria unificada, y un extra de SSD. Para mí es un ordenador que me tiene que durar muchísimos años, que me permite, bueno, pues lo que yo quiera. El iPad asume fuera de casa prácticamente cualquier reto en la rutina, pero en casa, en el estudio, el Mac Mini M2 me sirve absolutamente para todo y además se combina perfectamente con el iPad y con el iPhone. AirDrop para pasar fotos, vídeos, es silencioso, a rabiar estéticamente, es muy agradable, me ocupa muy poquito, y eso que con estos modelos con procesadores de la serie M, el ordenador por dentro está prácticamente vacío, porque ocupa todos los componentes, mucho menos que la placa y los componentes de Intel antes de dar el paso a Apple Silicon.
El iPad fuera de casa me permite en mi día a día grabar audio, vídeo, escanear documentos, crear presentaciones, documentos de texto, mantener entrevistas, videoconferencias, hojas de cálculo, en fin, calculadora, pages para escribir, ver vídeos y tutoriales en su maravillosa pantalla, jugar a Death Stranding. Si no has escuchado el episodio anterior, échale un vistazo, por cierto, y seguir en el Mac además el fin de semana y continuar la partida perfectamente gracias a iCloud. Así que la pareja iPad grande y Mac de sobremesa es mi elección. Existimos los que vivimos así. Y Apple, por favor, no te deshagas de los Macs de sobremesa nunca. Mantén opciones relación calidad-precio tan extraordinarias como el Mac Mini actual que os comentábamos antes y que explorábamos fundamentalmente en el episodio 2 de la primera temporada. Revisita ese programa si quieres recordarlo y entra en fantastec.com para poder comprarlo a través de enlaces de afiliados. Todo no es movilidad. Me gusta diferenciar y aprovecharme de las virtudes de cada dispositivo. Así que, ¿tú qué piensas al respecto? Y hemos llegado al final de otro episodio de Fantástica Tecnológica. ¿Qué te voy a decir? Déjanos la mayor cantidad de estrellas allá donde nos escuches, suscríbete, síguenos y especialmente en el canal de YouTube de Fantastec, porque también allí tienes los audios del podcast. Puedes suscribirte y así cuando haya nuevo vídeo ya lo tendrás a tu alcance. Somos cerca de 550 en el momento de publicar este episodio. Se despide Rubén Rodrigo hasta el próximo. Hasta entonces, hombres, mujeres del otro lado, mirad a vuestro alrededor y trabajad 24 horas para ser felices, porque no hay otra. Un saludo. And how you got love you shouldn't send